Ante todo, buenos días. Los felicito por estar esta mañana conectados en este diplomado, ¿no? En este módulo lo que vamos a buscar es entender mucho lo que es las habilidades socioemocionales, especialmente en el aula, ¿no? Tema que se ha puesto muy de moda, y se ha hablado mucho desde este video que se vio donde unos alumnos agredían a un docente en un colegio de Lima, ¿no? Mi nombre es Rafael del Busto, soy psicólogo, licenciado en psicología por la San Martín de Porras, tengo una maestría en bioética y bioderecho. Soy docente en la maestría de psicología clínica y de la salud de la Universidad Ricardo Palma, soy coordinador de psicología y docente en la Universidad Católica CE Sapiense. Soy psicólogo del Centro de Salud Mental Parroquial San José de Villa El Salvador y soy el director académico de EduRed, ¿no? Primero voy a pasarles un video, un momento, un video que quiero compartir con ustedes.
Bien, ¿qué les pareció el video? ¿Alguien ha logrado captar algún mensaje que nos quiso decir este video? Pueden prender su micro o pueden escribir. Vamos a estar como nuestros alumnos en clase, ¿no? Que cuesta participar. ¿Alguien tiene, por ejemplo, alguna noción de cuál es la diferencia entre las habilidades socioemocionales y la inteligencia emocional, por ejemplo, que se escuchaba hace tiempo, o habilidades blandas? Basta con una expresión de afecto como el abrazo para curar heridas internas, muchas veces sí, ¿no? Hay personas que llevan cosas por dentro, ¿no? Incluso habrán visto que había gente que da abrazos gratis, por ejemplo, y la gente a veces necesita. Por eso cuando hay situaciones y se ven muchas fotos, situaciones de terremotos, situaciones de desastres, muchas personas lo que hacen es esto. Y esto se llama el autoabrazo. No hacen esto, están así, ¿no? Entonces, el ser humano necesita el abrazo. Bueno, hay una teoría, el psicoanálisis, que dice, ¿no? Que por qué a la gente le gusta mucho el abrazo en ciertas situaciones emocionales, porque nos recuerda a lo apretado que estábamos cuando estábamos en el vientre materno. Es una explicación psicoanalítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el video de ahora nos abre a ver el tema de hoy, que vamos a tratar en la mañana de hoy, habilidades socioemocionales en el contexto educativo, ¿no? Les había hecho una pregunta, ¿no? Si alguien sabía, por ejemplo, la diferencia entre lo que son las habilidades socioemocionales. Antes se hablaba de habilidades blandas, pasamos por la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Antes se hablaban incluso del control de emociones, que luego cambió a gestión de emociones. Hay problemas con el abrazo para docentes. Por ejemplo, las preguntas que ustedes hacen son interesantes, ¿no? Entonces, entre docentes en el patio se pueden abrazar, de repente, sí, si es un cumpleaños, amiga, ¿cómo estás? Sí se abrazan, ¿no? Por ejemplo. Ahora, hay abrazos y abrazos. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, una profesora se sienta mal y el profesor la abrace con las manos hacia arriba, así tocando la espalda, a que la abrace con las manos en la cintura. O sea, el abrazo no es el mismo. Y la profesora lo puede notar, por ejemplo, ¿no? Ahora, hacia los alumnos, por ejemplo, es verdad que hay estas limitaciones por esta actitud muy suspicaz del acoso sexual, el hostigamiento sexual, de los abusos, pero hay estudiantes que a veces sí necesitan un contacto físico, un abrazo, ¿no? Entonces uno también se ve limitado, porque ustedes lo pueden percibir, o esta chica está mal, de repente con los niños de chiquititos, ¿no? De inicial, o los niños de primer, segundo grado, puede ser que sea más fácil, porque ellos son afectuosos de por sí, se acercan y pueden abrazar, por ejemplo. Habría que ver un poquito ¿cómo se llama? La normativa del colegio, el colegio qué tanto lo permite, por ejemplo, y qué tanto se puede trabajar con los papás de decir, miren, a veces hay estudiantes que se sienten mal y quieren un abrazo, a ver si por allí podrían no malinterpretar los abrazos, ¿no? Entonces, y esto que ustedes me dicen que no pueden tocar a los estudiantes, es verdad, esto pasa incluso en otros países. Muchas de las cosas que acá vivimos en educación ya se vivieron en España. Pareciera que Perú copia mucho lo de España. Y si ustedes tienen conocidos en España, la situación en España está muy complicada. O sea, los docentes, como dicen, se han desarmado para educar.
no pueden sancionar, no pueden castigar, todo es derecho, se les baja la autoestima, son sensibles, quieren denunciar y demandar. Entonces se está viendo que toda una generación en España, básicamente, que es donde más referencia tengo, los chicos están teniendo problemas de conducta. Problemas de conducta, problemas con los límites, no respetan, y esto está jugando mucho en la desmotivación de los docentes. Me cuentan que ellos van, enseñan y se retiran. Si el alumno aprendió, no aprendió, si prestó, no prestó atención, o si está jugando, no les interesa, porque esto es lo que está pasando. No, tampoco significa que vamos a llegar a golpear y abusar, ¿no? Pero se ha quitado un fuerte componente del límite y el respeto. Se les enseñó mucho a que tienen derechos, pero sabemos nosotros que los derechos vienen con deberes. Entonces, a veces es complejo. A veces es complejo lo que están diciendo porque uno quisiera también abrazar porque el otro necesita, ¿no? Entonces, excepto que ver salidas creativas, ¿no? Talleres grupales, abrazo en grupo, que se abracen todos, que por ahí podría ser, ¿no? O hablar con los papás, ¿saben qué? Su hijo necesita afecto, se nota, a ver si los papás son los primeros en dar abrazos, por ejemplo. Por ahí podría haber una salida, porque a veces ni en consultorio se puede, ¿ah? Puede ser muy mal interpretado, muy mal tomado, entonces, hasta con adultos. Por eso hay ciertos límites que cuidar, ¿no? De repente otra forma de afecto habría que buscar. Lo que pasa incluso cuando alguien tiene miedo, cuando alguien está asustado, el abrazo, el abrazar a una persona que está asustado, genera que el cerebro produzca químicos que disminuyen los miedos. Por eso ante el miedo habrán visto los niños, ¡pum!, se abrazan de los papás, por ejemplo, ¿no? De las piernas de los papás se abrazan. Entonces sí está demostrado que los abrazos disminuyen temores por una reacción química en el cerebro. Este, con prudencia, cada uno conoce el colegio donde trabaja, sus promociones, sus estudiantes y por allí. Bien, habilidades socioemocionales en el contexto educativo. Eso es un poco lo que nos toca hoy día, ¿no? Entonces, las habilidades socioemocionales, preguntaba antes, ¿no? Diferencia entre habilidades socioemocional, inteligencia emocional, habilidades blandas. En realidad, en el fondo, es lo mismo, ¿ya? Si ustedes ven cuáles son las habilidades blandas, ¿no? La lista de habilidades blandas y ven la lista de habilidades socioemocionales, dicen, pero son las mismas. Me hablan de empatía, me hablan de eso, sí, son las mismas, ¿no? Pero dice, pero esto yo lo leí en lo que es inteligencia emocional. Sí, es lo mismo, ¿no? Y alguien puede agregar, lo que leo en inteligencia emocional, eso corresponde a la inteligencia inter e intrapersonal de Gardner, o sea, de las inteligencias múltiples. Sí, es lo mismo. Le pueden cambiar la definición, pero cuando vemos la lista de habilidades blandas, la lista de habilidades socioemocionales, la lista de lo que es inteligencia emocional, dice, oye, es exactamente lo mismo con una que otra pequeña variación. Sí, es exactamente lo mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso algunos dicen, pero esto con la virtud de la templanza y la prudencia es exactamente lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo que pasa que de vez en cuando se le cambia cierto nombrecito, ¿no? Para que parezca un poco más moderno. Por ejemplo, habilidades socioemocionales se habla mucho más en contextos educativos. En contextos clínicos no se utiliza. Se sigue hablando ahí de inteligencia emocional. Habilidades blandas, por ejemplo, se utiliza más en ambientes laborales, empresariales, por ejemplo. La inteligencia emocional incluso se utiliza mucho más en empresas. Y hasta hay test de inteligencia emocional para evaluar a candidatos a puestos laborales. Pero en la psicología clínica no se suele usar mucho. Entonces, a veces son temas que van por un área, pero no entran a otra área. Bueno, y es así. Pero
estas habilidades sirven para cualquier lugar. Las habilidades socioemocionales de los docentes juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ya que la docencia es un tejer y destejer incesantemente de emociones, de expectativas y de relaciones interpersonales. ¿Por qué? El alumno pasa muchas horas del día por muchos meses en un colegio. A veces pasan más tiempo con un docente, especialmente en primaria, a veces que con sus mismos papás. E incluso le pueden coger más confianza a un docente que a sus padres y le pueden contar cosas al docente que a los papás no le cuentan, por ejemplo. En el colegio se dan muchas emociones entre los amigos, hacia los docentes, el estrés de los exámenes, las clases, las tareas, la alegría de estar con los amigos, los juegos, el recreo, y también se dan tristezas, frustraciones por las notas, los trabajos, las decepciones, se dan frustraciones también por las traiciones entre amigos, los temas amorosos, entonces las cosas se van más complicando, siendo más complejas en la adolescencia, por ejemplo. Entonces hay una serie de cúmulo de emociones, situaciones, alegrías que también se dan por las notas, los logros, las olimpiadas y se relacionan con otros compañeros y adultos como docentes. Hay expectativas en aprobarse en primeros puestos, pasar de grado, acabar el colegio para que se les abra un mundo profesional, por ejemplo. Entonces, es una situación el colegio que por muchos años, en el caso del Perú, 11 años, en otros países son hasta 13 años de colegio. Los chicos egresan de los colegios a los 18, 19, ya es la edad en la que entran a la universidad, por ejemplo, dicen un poco más maduros, ya saben mejor qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, por eso es que va a haber mucho tema emocional y los docentes son modelos de cómo manejan sus emociones, si quieren cómo controlan o cómo gestionan las emociones, son modelos. Y los chicos nos observan en todo momento y nos escuchan, porque lo comentan, ¿no? Dos chicas de un colegio comentaban, oye, quiero bajar de peso. Y el director escuchó y le dijo, ¿por qué? Si estás buenaza. ¿No? Obviamente las chicas se impresionan, por ejemplo. Cómo se resuelven ciertas dificultades y también los papás evidentemente intervienen, ¿no? Cómo resuelven alguna situación los papás y ni hablar de lo que pasa en los chats de WhatsApp del grupo de papás del salón, que hasta se pelean, generan divisiones. Entonces, el docente tiene un papel porque orienta, guía y es modelo. O sea, lo importante aquí es tener claro que es modelo, porque de nada sirve que sea una sesión donde a los estudiantes se les enseña, por ejemplo, a ser empáticos o se les habla del respeto y luego entre docentes o padres de familia se están faltando el respeto. Entonces, el mensaje pareciera contradictorio y al niño que está aprendiendo le puede costar un poco captar, entender, o sea, por dónde va lo correcto, por ejemplo. Hay profesores que se cuidan mucho, ¿no? En la clase, en lo que dicen y cómo se comportan, pero cuando están en el break, recreo, algunos no se cuidan. Cuando hablan entre ellos, cuando están en la cafetería de repente en el kiosco comiendo y entre ellos conversan y pueden soltar comentarios sobre alumnos, comentarios sobre ellos mismos, chistes que se puedan dar y los alumnos están con la oreja parada y lo dicen, mira, el profesor habla así, que no sé qué cosa, el profesor ha dicho, uy, que esa alumna está muy buena y que no sé qué cosa, y lo empiezan a comentar los chicos, ¿no? Alguna vez también yo he escuchado algo, ¿no? Y justo en recreos, que a veces sueltan comentarios o se ponen de hablar de algún caso. Mira, hay un niño que tiene autismo, que no sé qué cosa y que por aquí, que esto y que lo otro. O mira lo que pasó con tal mamá que, y los chicos parando la oreja, ¿no? Entonces también hay que ser muy prudentes en esos contextos, cuidarnos mucho. Podríamos definir a las habilidades socioemocionales como aquellas conductas aprendidas. Y uno puede aprender esto incluso en casa.
porque si en casa se practica algo de forma natural, un hijo puede ir aprendiendo por el factor aprendizaje. Obviamente por cuestión de sistema nervioso, y eso es biología pura, es genética pura, hay algunos que serán más emocionales que otros, más impulsivos unos que otros, y eso podría estar relacionado al sistema nervioso. Por ejemplo, los que tienen un sistema nervioso que favorece que la persona sea ansiosa. Entonces, vamos a posiblemente encontrar dos tipos de ansiosos. El que es ansioso y por temor se cohíbe, de repente un estudiante que le cuesta hablar en público, le cuesta participar porque la ansiedad lo limita, la ansiedad lo cohíbe a él. Entonces, se inhibe de participar. Está en un rinconcito, uno o dos amigos, de repente, porque el miedo lo paraliza. El otro tipo de ansioso es el agresivo, que se pone que cada vez que se toca de nervios se vuelve agresivo. Es como cuando mamá está muy nerviosa porque la hija no llega en la noche temprano y entonces está toda nerviosa y la hija apenas cruza la puerta, lo que la hija observa es un volcán, ¿no? Y toda la ansiedad se convierte en agresividad, que son horas de llegar, que no sé qué cosa, que tú no piensas en tu madre. Y lo que la hija mira no es una madre nerviosa y asustada, ve una madre agresiva y violenta. Entonces, el mensaje es súper contradictorio, ¿no? Entonces, y eso estamos hablando de menores de edad, que para ellos que están en formación, puede ser contradictorio el mensaje. Mi madre dice que está asustada, pero yo veo acá un volcán explotando y lo comentan los chicos. No entiendo su miedo. No, gente que ante el miedo de que la agredan es muy agresiva y para la defensiva, porque se toca de nervios. Entonces, ese es otro tipo de ansioso, el que es agresivo, el que rápidamente explota, donde incluso se escuchan historias que el hijo se accidenta y lo primero que hacen estos papás son castigarlo, hasta lo golpean, se han caído y lo golpean, porque es que dice el doctor, me ganan mis nervios y sale como agresividad, sale como violencia y pueden ser muy sociables, ¿ah? Muy sociables. Podríamos definir las habilidades emocionales como aquellas conductas aprendidas. Yo puedo tener un sistema nervioso que hace que rápidamente responda y si encima mi entorno favorece esto porque mi madre es nerviosa, mi padre es impulsivo violento, mi abuela tiene miedo a todos, este rasgo se refuerza el rasgo. Cuando en mi caso, lo que tendrían que enseñarme es el control emocional. Tendrían que enseñarme a calmarme, pero por condicionamiento vicario, por aprendizaje, yo veo que reaccionan con ansiedad y esto evidentemente lo llevan al colegio. Ahora, habrá situaciones donde uno se pongan ansiosos y otros se ponen en otras situaciones que llevamos a cabo cuando interactuamos con otras personas. Muchas de estas cosas se ponen de evidencia en el colegio. O sea, si a un chiquito le permiten todo y no tiene límites, no tiene límites, coge la fruta, coge para comer, quiere televisor, todo lo que quieren le dan y tiene un par de abuelos súper consentidores que hay que darle todo, pobrecito, que no llores porque eres malo, porque te gusta hacerle llorar y no le ponen límites, lo superengríen, le satisfacen todos los caprichos, ¿no? Desautorizan a los papás, este niño va a llegar a un colegio. Y si no tiene límites en la casa, posiblemente no tenga límites en el colegio. Entonces le cuesta estar parado, no copia, se sale del aula, no quiere ingresar al aula cuando acabó el recreo, porque no tiene límites. Y cuando recién los docentes empiezan a llamar a los papás y empiezan a avergonzarse, puede ser, puede ser que recién empiecen a corregir. Y a veces los papás corrigen
Y los abuelos pueden totalmente desautorizar, incluso a veces con violencia, si la hija es joven, por ejemplo. ¿Quién te mandó a embarazarte? Que no sé qué. Y si vive en casa. Yo veo estos casos. ¿No? Y la madre sufriendo porque todos los días le llaman la atención por su hijo, especialmente si es hiperactivo o un poco tosco y son chiquitos, y los abuelos que ni, no es que no puedo decirle, no es que me parte el corazón, que por aquí la madre castiga porque es correcto y la abuela abrazando al nietecito, ya no llores, no llores. Entonces, el niño está confundido, o sea, ¿hago bien o hago mal? O sea, mi madre me castiga y mi abuela me premia con afecto. ¿Hago bien o hago mal? Evidentemente, el mensaje es lo que hace tu madre está mal y lo que haces tú es correcto, ¿no? Entonces, muchas veces los abuelos, no todos, hacen las cosas totalmente al revés y no ayudan. Por eso en el colegio puede costar mucho el cambio, porque el niño está viviendo en el doble mensaje. Te cuesta que se introyecte el límite. Eso es peligroso. Porque luego puede no haber el límite entre lo tuyo y lo mío, el robo. Puede no haber el límite hacia mi cuerpo, alcohol, drogas, el cutting, el autoagredirse, el cortarse, el vomitar. No hay límites sexuales, no hay límites. Los pack, las fotos, los videos, no hay un límite entre lo privado y lo público. No hay límite. Se emborrachan hasta no más poder. No respetan normas porque no hay límites y muchas veces son mal diagnosticados de niños como hiperactivos, de adolescentes como personalidades TLP o borderline, los límites, y a veces no lo son, no lo son. Incluso están medicados sin necesidad de estar medicados, porque confundieron el diagnóstico. Por eso es importante tomar conciencia de nuestra posición como docentes y mamás, que tienen que haber ciertas situaciones con sus límites, no a nivel hitleriano radical, pero y entender como docente, oye, acá tengo un fuerte problema posiblemente con los límites. Y yo pensando que estoy con un chiquito hiperactivo. Y luego no es así. Entonces, por eso en el interactuar pueden salir estas manifestaciones. Sentimientos, actitudes, opiniones y defender nuestros derechos. Muchos, por ejemplo, no saben defender sus derechos a nivel argumentativo, ni siquiera en la universidad. Saben insultar, saben pelear, solo gritan, parecen políticos. Solo gritan, se insultan. Mucha gente no sabe argumentar para defender los derechos. El por qué, por ejemplo. Simplemente se alteran, gritan, insultan. Por ejemplo, entre ellas podemos destacar el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y la capacidad de colaborar con los demás. Por ejemplo, que como les dije, si usted ve en la lista de las habilidades blandas o de inteligencia emocional, van a encontrar exactamente lo mismo, ¿no? Capacidad de colaborar con los demás, le pueden llamar trabajo en equipo, pero es la misma. En otras palabras, determina la manera en que las personas hacen las cosas. Principales habilidades socioemocionales. La resiliencia. ¿Por qué es importante la resiliencia? Porque muchas veces vamos a pasar por situaciones conflictivas o de crisis y la resiliencia es lo que nos va a hacer salir adelante. Hace muchos años, veía a un chico de segundo de secundaria. Este chico está en su colegio y entra a primero de secundaria. Como ya está en secundaria, entró a la selección de básquet del colegio, ¿no? Y los chicos mayores de la selección eran de cuarto de secundaria, ¿no? Y eran los que un poco era el grupo fuerte, eran los chicos de cuarto. Y empiezan a maltratarlo, ¿no? Le tiraban la pelota, le pellizcaban los pezones, lo golpeaban, ¿no? Y entonces él lo golpeaban y a veces el entrenador miraba y no decía nada,
cuando iban a los partidos, en el carro a él y a su compañero los maltrataban, por ejemplo, y el chofer no decía nada y alguna vez lo estaban pegando. Una profesora vio y se volteó, y se volteó, ¿no? Y el chiquito, él solamente vivía con su mamá, porque era una mamá, separada. Entra a segundo de secundaria y vuelve a entrar al equipo de básquet y estos chicos ya estaban en quinto. Imagínense, son chicos que juegan básquet, son altos y siguen las agresiones y el chico entra en crisis. La mamá se da cuenta que algo está pasando, conversa con su hijo y le cuenta la historia. La mamá se fue a la comisaría, denunció al colegio en la comisaría, se fue a la fiscalía, denunció al colegio en la fiscalía, se fue a la DEMUNA, denunció al colegio en la DEMUNA y lo denunció en la UGEL. ¡Pum! Empapeló el colegio, ¿no? Explota la bomba, se hace el escándalo, ¿no? Hubo reunión con los papás, la directora no quiso, con los papás de segundo y secundaria, la directora no quiso explicar muchas cosas y un papá le dijo, mire, profesora, o aquí nos dice lo que pasa o todos nos vamos a una casa y ahí hablamos nosotros. Y tuvo que contar lo que pasaba. Los chicos, que eran como 10, estuvieron a punto de terminar en Maranguita. Al colegio lo superempapelaron, ¿no? Por la inacción que tuvo el colegio. Le estoy contando un caso de hace años antes de pandemia, ¿no? Entonces, evidentemente, a los chicos los sacaron de la selección de básquet. El colegio, por este motivo, ese año no participó en el campeonato que estaba acostumbrado a participar. Los sancionaron a la promoción prácticamente. Tenían un baile tradicional clásico de graduación, se los prohibieron, los mandaron al recreo a un patio diferenciado, profesores paraban en el patio cuidando que esas agresiones no se den y la señora logró que el colegio le pague las atenciones psicológicas al menor. Por eso es que yo me entero, porque yo fui quien lo atendí. ¿Qué pasó? Le dije. ¿Por qué en primero de secundaria no hizo crisis? Porque él decía, estoy pagando piso. Entonces es parte de... Y aguantó a lo macho. Entra a segundo de secundaria y cuando le empiezan a agredir, él ya no está pagando piso. Y por eso es que en ese momento recién hizo la crisis. Recién hizo la crisis. Porque dice, ¿a qué está pasando aquí? Entonces, y lo que yo noté es que él empezó a mejorar muy rápido, demasiado rápido. ¡Pum! Ya estaba bien. Entonces dije dos cosas, dos cosas. O este me está mintiendo y dice que está mejor porque ya se hartó de mí, ¿no? O de verdad ha mejorado. Entonces, empiezo a hablar con él y de verdad me ha mejorado. Entonces, yo me baso en cómo argumenta. ¿Qué había pasado? Es que ya no me molestan. Ya no me dicen nada. Llego al colegio y nadie se mete conmigo. Ni me miran feo, ni me insultan que por aquí. De toda la parte externa de agresión había desaparecido. Pero muchos chicos, ¿por qué quedan mal? He sido tonto, he sido bruto. Me han agarrado de punto, como he permitido que me hagan el bullying. Y eso incluso los acompaña hasta en la vida adulta. Por eso es que no dejan luego que nadie le falte el respeto, porque luego se curten, pues. Oye, ¿y a ti no te han agarrado de tonto? No. n- no tenía ningún pensamiento autocrítico de que me agarraron de tonto, de bruto, nada. Entonces, esto solamente se explica por una cosa, crianza de madre. Señora, una consulta. ¿Cómo crió a su hijo? En pocas palabras, le enseñó que los problemas son para resolver, no para quejarse. Y cuando los problemas estén resueltos, problema resuelto. Y eso es lo que el hijo pensaba. Ya se resolvió. Nadie me pega, nadie me insulta, nadie me molesta. Volteó la página y siguió con su vida. Eso es la resiliencia. La madre le había dado factores protectores. Madre soltera. Le dio factores que a la hora que se supera el conflicto, salió así. Dije, chao, estás de alta. Ese es un trabajo de madre, por ejemplo.
Entonces, no se quedó pensando en el pasado, lo que hizo, lo que no hizo, o si fue el culpable por permitirlo, por quedarse callado y no hablar en su momento. No, porque la madre nunca se lo enseñó. La madre no era así. La madre no le contaba ningún drama, que mira, hijo, que por aquí tu papá no está. Nada. El hijo no aprendió. La madre no lo criticaba. Entonces, por eso es que él no había aprendido a criticarse, porque no lo tenía en su memoria. No le decía tonto, bruto, animal, ¿cómo lo permites? Por eso que cuando sucede esto, él no entra en autocrítica, no hace esta jugada, porque no, ese aplicativo no se lo bajaron. Ya está. Eso es un ejemplo de resiliencia. Es una capacidad fundamental en toda persona, dado que es lo que nos hace sufrir más o menos ante una situación que nos adversa, como los eventos difíciles, estresantes o traumáticos, enfermedades, situaciones laborales, no sé, fin de año, si me contratan o no me contratan, los hijos que pueden estar metidos en ciertos problemas, entonces hay situaciones que son estresantes. La resiliencia es qué factores tengo yo para poder manejar, gestionar, controlarme, para yo manejarme, no para resolver también las cosas, sino, pero claro, controlado y lúcido, puedo pensar mejor las cosas. Es una habilidad fundamental en la medida de que nadie tiene una vida perfecta, nadie. Todos pasamos por altibajos en algún momento de nuestras vidas, problemas con papás, con docentes, con alumnos que son bien complejos, por ejemplo, con lo cual es necesario aprender a gestionar y, en la medida que esté en nuestras manos, aprender a hacer frente de manera asertiva, con estrategias, no personalizando, manejando emociones, manejando luego cómo me desestreso, cómo boto todo esto. Y esa es la resiliencia, ¿no? Una serie de factores que uno puede tener que ante una situación difícil, adversa, uno pueda pasar por ese momento y sobrepasar, ¿no? Salir adelante. El autoconocimiento, conocer. Hay gente que no se conoce. Hay gente que cree conocerse, pero hay factores que pueden venir del fondo, de lo psicológico, por ejemplo. Le preguntan a un niño pequeñito, oye, pero ¿por qué te portas mal? ¿O por qué lo hiciste? Y ustedes se pueden dar cuenta de un detalle. No responde. El niño pequeño no responde porque no se conoce, no tiene capacidad de introspección. Oye, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te portas mal? El niño no responde porque por edad no tiene esa capacidad, no va a responder el niño. Entonces, el autoconocimiento es muy importante. Una señora llega a la consulta con su esposo y su hija universitaria. Me dice, yo vivo con mi esposo, mi hija universitaria y mi hija de 10 años que está en el colegio. Yo trabajo mucho, me dijo. Yo llego a la casa y reniego, doctor, porque las cosas no están hechas. Mi esposo viendo televisión o dormido viendo televisión. Mi hija en su laptop. Y la chiquita en el celular. Ya, le pregunté, ¿y usted por qué se amarga? ¿Por qué le da cólera? Es que las cosas no están hechas y mi esposo durmiendo y mis hijas así. Le volví a preguntar, ¿y por qué le da cólera? Es que mi esposo está así y me dice, no me hable de ellos, le dije. Hábleme de usted. No me va a dar. A usted, ¿por qué le afecta? Una chica termina con su enamorado. Entonces, vuelven que por aquí las cosas van mal. Le digo, ¿y por qué no terminas con él? Porque me estás contando que las cosas están muy mal. Es que él no quiere terminar porque, ya, pero tú, por qué no quieres terminar tú? ¿Por qué no lo terminas? Es que él no sé qué cosa. No me hables de él. Háblame de ti. ¿Qué razones tienes tú? Como la señora. Y la señora se queda callada. Señora, ¿a usted por qué le da cólera? Ya entendí lo que ellos hacen. Yo quiero entender su reacción. ¿Por qué le da cólera? Me empezó a contar un par de cosas y le dije, señora, yo sospecho que a usted no le gusta ser madre. Y por eso usted se dedicó al trabajo, para no hacer las cosas de casa. Y me dijo, sí. Y entonces, cuando llega a la casa, usted quiere que estén hechas y no están hechas.
Y a usted le da cólera, no el hecho que no las hayan realizado, sino que va a tener lo que hacer usted. Porque yo le pregunto por qué siente cólera, por qué no siente tristeza, por qué no llega, lo ve y se queda tranquila. Yo quiero entender por qué la cólera, por qué reacciona con cólera. Y luego me habló de su madre. Su madre la había criado para tener una casa ordenada, pero esto a ella le generó anticuerpos. En vez de decir, mi madre me enseñó a ser ordenada y yo voy a ser ordenada como mi madre, en el caso de ella odiaba las labores domésticas porque le hacían recordar los malos tratos que su madre le daba. Por eso, en vez de hacer cosas de casa, prefiero trabajar, porque me recuerdan los malos momentos que pasaba con mi madre. Es como que alguien pase, no, por un parque y el parque le recuerde el ataque de un perro y se siente súper incómoda y ansiosa y temerosa. Entonces, para ella, las labores de casa, amaba a sus hijos, evidentemente, ¿no? Pero para ella las labores de casa era recordarle su fea infancia. Por eso, si me quedo en casa, me van a criticar cómo no hago las cosas de casa. Trabajo todo el día para escapar. Y me dijo, sí, el problema lo tiene con su madre. En el caso de ella, no de todas. Eso es el autoconocimiento. No se conocía. Hay aspectos inconscientes que podemos tener nosotros que pueden explicar algunas reacciones, algunos sufrimientos. Sí, ya sé que humanamente, atentas, humanamente hay cosas que afectan, pero una cosa es validar la emoción que estás sintiendo, otra cosa es validar la conducta agresiva o desadaptativa. Esa es otra historia. No, hija, yo entiendo que esto te amargue, te incomode, pero que tires las cosas, no. A ver, ubícate. Yo entiendo que te frustres porque papá no te dio permiso para salir a, pero que nos insultes, no. Eso también tiene que ver con la empatía. Entiendo esta parte, pero la otra, a ver, espérate. El autoconocimiento. Entendemos a la capacidad de conocerse a uno mismo, tanto a nivel cognitivo, qué pienso, qué opino, como en lo emocional, qué me hace sentir bien, mal, qué me pone triste, qué me alegra, que me asusta. Es decir, se trata de la habilidad para saber lo que estamos sintiendo en cada momento. Hay hombres que no reconocen que están tristes. Dicen, no me alegro como antes. Hay personas que no reconocen que hay situaciones donde se ponen ansiosos, nerviosos o con miedo. Dicen, me incomoda, por ejemplo. Entonces no reconocen que hay algo que los incomoda, o sea, que en realidad que los pone nerviosos, diciendo, o sea, me siento incómodo, dice. ¿Ya? Hacer evaluaciones realistas en relación con nuestras propias habilidades, porque hay gente que se compara y piensa que tiene que ser perfecto como el resto. No, tú tienes que ser como tú. Mejorar, pero ser como tú. Y saber en qué somos buenos y en qué tenemos dificultades. Ustedes pueden tener alumnos que se comparan mucho. No, es que ya tienen su grupo formado, es que si no me aceptan, es que él habla bonito, es que él estudia más, él es más inteligente, él tiene buenas notas. Entonces empiezan a darnos una serie de explicaciones no realistas con respecto a sus capacidades. Y no se dan cuenta, por ejemplo. Y solamente al compararse se devalúan, porque al compararse están diciendo que el resto es mejor que nosotros. ¿Y por qué no pensar que siente cólera porque llegando de trabajar todavía tenía que hacer labores del hogar cuando los miembros de la familia deberían repartir sus trabajos? Cada uno tiene sus respuestas. En el caso de esta señora, claro, le daba cólera porque tenía que hacerlo ella, pero esto nacía de la infancia, porque puede llegar, decir las cosas no se han hecho y no tener tanta cólera. Yo quiero entender por qué tenía esta emoción y no la otra. Por ejemplo, ella decía, doctor, mi esposo trabaja todo el día,
Ahí se contradecía ella. Ve televisión, porque lo dijo, ¿no? Ve televisión y se queda dormido. Claro, porque ella reconoce que trabaja, pero igual que ella llegaba tarde a propósito, porque quería encontrar la casa hecha. Ella tenía, este, conductas evasivas. Es verdad que pueden ayudar los hijos y el esposo. Esa parte es cierta, pero a mí me interesa entenderla a ella. ¿Por qué? Porque si ella no se conoce, el trabajo que ella va a hacer es para que ellos cambien, pero no para que ella se controle y emocionalmente sea más estable. Esto es lo interesante, que si ella entiende este punto, lo que le afecta a ella, cuando llegue, no va a sentir cólera, se va a molestar. Es decir, su reacción será así, ya no así. Ese es el tema. Lo va a soportar mejor, le va a afectar menos, hará menos crisis neurótica, se va a frustrar menos porque emocionalmente será más estable y al ser emocionalmente más estable tendrá mejor autoestima. Ese es el punto. El trabajo para que ella se sienta mejor. Ese es el punto, lo que muchos no entienden. Porque la tendencia es a culpar al resto, pero no trabajo luego sobre mí. Uno trabaja por su desarrollo personal y profesional, no porque no quiera hacer las labores del hogar. Cada uno tendrá sus explicaciones. Hay gente que trabaja para no llegar a casa, hay gente que trabaja para tener plata para sus vicios, de todo, teniendo en cuenta que en realidad es que hacemos ambas cosas, tanto en el trabajo, pues, no, hay gente que lo hace de buen agrado, hay gente que de verdad, lo interesante es entender que vive cada persona. Hay mamás que me dicen, pero ¿por qué no me valoran? A ver, señora, quiero entender por qué no la, qué significa que no la valoren. Es que yo llego en casa y como no me valoran, no hacen caso. Y como no hacen caso, no hacen las cosas de la casa. A ver, señora, yo puedo valorarla mucho, pero soy flojo. ¿Qué tiene que ver eso con la valoración? ¿Por qué jaló la valoración? ¿Y por qué se deprime? ¿Por qué se deprime? No entiendo por qué se deprime. Es que no me valoran. Señora, yo la puedo valorar. Puedo dar la vida por usted, pero soy flojo. La realidad es que soy flojo, no es que no la valore. Usted cree que no la valoro. Es que no me hace caso porque soy flojo. ¿Pero por qué se deprime por eso? ¿Por qué no siente cólera? Porque muchas asocian no valorar a no querer. Como no me valoran es porque no me quieren. Y el hecho de que yo piense que mis hijos no me quieren me lleva a la depresión. El problema es cómo estoy percibiendo lo que está pasando, qué es lo que me está dañando. Eso es lo interesante en la psicología. Y no es que no te quieran, son flojos, no tienen el hábito, pero ella lo está llevando al terreno. Por eso quiero entender tú por qué te deprimes. Ese es el tema. El inconsciente juega así. Llega una profesora que yo conozco hace muchos, muchos años, poquito histriónica, y llega con una depresión impresionante, llorando, que no sé. ¿Qué pasa? En el colegio, un profesor me ha hecho una propuesta indecente. ¿Cuál es el problema? Le digo, ¿no? ¿Quién cree que soy? ¿Por quién me ha tomado? Y lloraba la mujer con una depresión impresionante, muy triste. ¿Quién piensa que soy yo? Entonces le dije, si un profesor te hace una propuesta indecente, yo entiendo que te indignes y te amargues, no que te deprimas. ¡Pum! Dejó de llorar. Se le fue toda la depresión. En el caso de ella, su depresión era teatro, era drama, porque es histriónica, le encanta victimizarse. El caso puntual de ella. Entiendo que te indigne y que te amargue, claro, pero que te deprimas, porque lo que pasa es que a través de la depresión estaba acostumbrada a manejar a medio mundo. Por eso dije, a esta profesora yo ya la conocía. Eso es lo interesante, que muchas veces puede haber un caso real. O sea, yo les he contado casos reales en el sentido que sí le hacen la propuesta o que sí no colaboran en casa. Eso es cierto. Pero ¿por qué tu emoción no es así? Y tu emoción es así. Eso es lo que yo quiero entender. ¿Por qué te afecta mucho esto? Ahí quiero ir yo. Para que luego se trabaje y esto en vez de ser así,
sea así y lo manejes mejor. Es como cuando ustedes tienen que hablar en público. Pueden tener ansiedad, pero lo controlan y lo manejan. El chico, su alumno, puede exponer y hablar en clase y hacer preguntas y lo maneja. No es no tener emociones, pero es tener un control emocional para incluso con la emoción hacerlo. El tema es cuando es muy intenso, podemos evadir o podemos tener reacciones a otro nivel. El tema va por ahí. Es justo que trabajen, no estoy diciendo que no trabajen, pero hay que entendernos, conocernos, por qué me está pasando esto. Y en el caso de la señora, esto venía de la madre, era el rechazo a la actividad de casa, porque si su mamá de repente hubiese sido diferente, ella no rechazaría las actividades domésticas. Por eso es que ella buscaba no hacer nada, el caso de ella, puntual de ella. Acá el ejemplo que quiero poner es que como muchas veces algo nos afecta y creemos que es por la culpa del resto, pero pueden ser cosas que hemos vivido o aprendido. Y obviamente por ahí tiene que ir la solución. Entendemos a la capacidad de conocerse a uno mismo tanto en lo cognitivo como en lo emocional, ¿no? Es decir, se trata de habilidad para saber lo que estamos sintiendo en cada momento, por qué esto me asusta, por qué este tema me preocupa, por ejemplo, van a operar a un familiar y nadie quiere firmar el consentimiento informado. No, tú, ¿por qué? Porque hay el miedo a la culpa, que si el familiar fallece, luego se atribuyan la culpa de que yo lo maté. Y si el familiar muere, a veces sí pasa. La culpa es tuya por haber firmado. Pero a ver, espérense un momento. O sea, ya venía mal, yo no soy Dios, yo no pero la familia se lleva encima. Entonces muchas veces nos mueve la culpa. Eso tiene que ver con el autoconocimiento, para poder trabajar la culpa que es deprimente. La culpa es depresiva, a eso va el autoconocimiento. Saber qué gusta, qué no gusta. Por ejemplo, en psicología, de repente hay personas que se conocen muy bien, lo cual es positivo, dicen, yo no trabajaría con niños porque yo no lo soporto, vete con adultos. Ah, no, no, yo no, eso es bueno que te conozcas, porque luego vas a saber por dónde quieres llevar tu camino profesional. De repente alguien dice, no, no, yo con viejitos no puedo porque no les tengo paciencia. Perfecto, qué bien que te conozcas. Vete a trabajar con adultos o vete con otra población. Otras chicas me decían, profesor, yo no aguanto los casos que usted nos cuenta. O sea, yo me deprimo o yo le pego. Ya le pego, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No te dediques a la clínica, dedícate. Eso, el conocimiento puede ayudar a esto, saber qué me gusta, qué no me gusta, qué me afecta, qué no me afecta, ser prudente, tomar distancia, precaver, ¿no? Y ahí ayuda el autoconocimiento. Entonces, uno no es perfecto, uno no es Dios, pero conociéndome de forma realista, en lo bueno y en lo malo. Por eso no es bueno compararse en relación con nuestras propias habilidades y saber en qué somos buenos y en qué tenemos dificultades para mejorar. De repente, ustedes como docentes pueden tener practicantes de educación y se dan cuenta que de repente la chica no es muy buena en la parte dinámica o le falta afianzar conocimientos, por ejemplo, o es una chica que maneja muy bien su escenario, pero no transmite conocimientos, pero los niños están súper entretenidos con ella. O que tiene un tono de voz monótono que al final lo que genera es sueño. Entonces, a eso se refiere. Y, y en función de lo que tú eres mejor, apunta. Por ejemplo, hay psicólogos que son muy buenos en la consulta, pero no quieren hacer charlas ni talleres, no es lo suyo. Otros no les va bien en la consulta, no es lo suyo, pero les encanta y son buenísimos en talleres, por ejemplo. Eso es el autoconocimiento. En esta habilidad se mezclan aspectos relacionados con la inteligencia emocional, concretamente con la de tipo intrapersonal, como soy yo, y también aspectos cognitivos, especialmente la metacognición, el tomar conciencia de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo. La tenacidad o perseverancia, ¿no? Hay gente que empiezan las cosas y no las termina, porque muchas veces no perseveran ante las dificultades, evaden, por ejemplo. Hay chicos que
apenas se le presenten, ayer me consultaba una psicóloga un caso, apenas se le presenta una dificultad, cambia de carrera, por ejemplo, entonces es inestable en la universidad, pasó de ingeniería a administración y de administración ha pasado a derecho, por ejemplo. Entonces, esta inestabilidad generó, como le habrán contado la historia al psiquiatra, que le diagnostique TLP y lo ha medicado. Entonces, ella me consulta porque tiene dudas en el diagnóstico. Entonces, a ver, cuéntame cómo razona este chico. ¿No? Y lo que pasa es que este chico es muy solitario y ante las dificultades que él tiene, no persevera. Claro, y dije, oye, tú me estás hablando de un chico con baja autoestima, no me estás hablando de un chico con TLP, por ejemplo, y es solitario y tiene algunas cosas medias raritas. Incluso me dijo que de adolescente fue diagnosticado con esquizofrenia y fue medicado. Ah, entonces la historia está cambiando posiblemente y emocionalmente le digo, ¿cómo es? Es muy frío, me dice. Oye, entonces me estás hablando de un esquizotípico, le dije, no de un TLP. Entonces, muchas veces no hay tenacidad, justamente. TLP es trastorno límite de personalidad, antiguamente conocidos como los borderline, que está súper de moda en muchos lados, TLP, 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 TLP por todos lados, ¿ya? Ahora le llaman TLP, trastorno límite, que son personalidades muy impulsivas y pueden ser muy agresivas. Son los que se cortan, se autoagreden, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto explica por qué este chico no es tenaz, porque ante la primera dificultad, ¡pum!, hace el cambio. Entonces, es la capacidad para seguir trabajando en la consecución de una meta. Una psicóloga me decía, por ejemplo, dice, yo soy muy distraída. Le digo, no parece. Lo que pasa es que si yo no me concentro, me distraigo. Que ella había aprendido su estrategia, autoconocimiento. Entonces ella podía perseverar en su actividad porque sabe que tiene que concentrarse y olvidarse del resto. Y esto hacía que se mantenga. Es verdad que la perseverancia también tiene que ver con los objetivos y con la motivación. Ustedes han perseverado muchos años yendo a la universidad para tener su título. Es la capacidad para seguir trabajando en la consecución de una meta que nos hayamos propuesto a medio o largo plazo. Se persevera cuando, pese a no tener los resultados deseados, por ejemplo, por ejemplo, a quien le pasó, no porque jalaron un examen dicen me retiro de la universidad. No, hay que seguir perseverando. A veces no perseveramos en cosas como las dietas, por ejemplo, ¿no? Ya rompí la dieta, ya, ¿no? O en los ejercicios, por ejemplo, ya dejé el ejercicio, ya, y no perseveramos. Continuamos trabajando para conseguir llegar a nuestro objetivo. Evidentemente hay personalidades, su forma de ser, que son muy perseverantes. Hay gente que piensa, lo que se inicia se termina, si ya me dieron la instrucción, hay que llevarla a fin. Entonces, ellos por características, esta la tienen fácil, son muy perseverantes. Lo que ellos tienen que aprender es saber cuándo cambiar de rumbo o de decisión, porque a veces van, como caballos de carrera, así, y a veces tienen que saber, oye, la realidad te está diciendo que esto no, no es que lo que se inicia se termina, la realidad te está diciendo que esto va a terminar mal. Date cuenta de las señales, de los detalles, esto va a terminar mal, cambia de rumbo, no esperes irte contra la pared, por ejemplo, y uno cambia, por ejemplo, de estrategia. Entonces, esto es bueno, perseverar, tener estudios, perseverar en el diplomado, por ejemplo, esa es la tenacidad, perseverar. Depende mucho de objetivos, motivaciones, el hecho de la constancia. Hay situaciones que nos hacen ser pesados de repente, no muy pesado el hecho de seguir adelante, pero a seguir, ¿no? La conciencia social, por ejemplo, esta es una media nueva, ¿no? Cuando se habla de inteligencia emocional, a veces no se habla mucho de esta, pero ya está acá. Es la comprensión de que los demás están también sintiendo cosas. Si se dan cuenta, dicen, oye, esto tiene que ver mucho con la empatía y ser capaz de adoptar perspectivas diferentes cuando se interactúa con ellos. Ser consciente socialmente, hablando, es comprender que no estamos solos en el mundo y que, de la misma manera que los demás tienen obligaciones y derechos, nosotros también. Por ejemplo, vivimos en comunidad. Lo que yo hago afecta a los vecinos. Lo que yo hago en el trabajo afecta a los demás. O sea, no soy una isla, por ejemplo. La empatía se relaciona mucho a yo te entiendo a ti, a que es al grupo, por ejemplo,
¿no? No todos sienten como yo, por eso está muy amarrada la empatía esta. Conciencia social de que hay personas que tienen otro tipo de necesidades, cuando hablamos de discapacidades, por ejemplo. Entonces, la forma como tratarlos tiene que ser diferentes. Hay profesores que no tienen esto. No, yo trato a todos por igual. No, pero hay chicos que pueden tener algún tipo de dificultad diferente y hay que dar otro tipo de recurso, por ejemplo, u otra forma de evaluarlos, ¿no? Hay que ser un poco innovadores. Entonces, esa es la conciencia social. El tema del friaje, el tema de la gente que ha pasado por un terremoto o una desgracia cuando piden donaciones, eso tiene que ver con conciencia social. El tema de la pobreza, por ejemplo, de saber que hay gente y de repente enseñarle a los hijos, a los estudiantes, como quieran llamarlos, a ser caritativos, a ser apostolados, a hacer proyección social. Muchas veces esto es para educarlos en la conciencia social. Hay papás que lo trabajan muy bien. Dice, en Navidad nosotros compramos juguetes y con mis hijos siempre vamos a dar juguetes a los niños de la calle, ¿no? Porque quiero que tengan conciencia social. Y luego de un par de horas vemos que estos niños de la calle salen con su saco de juguetes, porque todo el mundo les regala. Pues en Navidad mucha gente saca a sus hijos a los paraderos a pedir plata y cosas, porque se llenan de juguetes, ¿no? Después pondrán su tienda, pues, ¿no? Entonces hay mucho de esto también, ¿no? Entonces, pero uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Para evitar que me engañen, me voy a un asilo, me voy a un hogar de niños, me voy al puericultorio, me voy a un lugar conocido, con las monjitas, y ahí de repente yo sé que son verdaderos necesitados, no aprovechadores de ocasiones, ¿no? Entonces, esa es la conciencia social. También se habla de conciencia social a nivel ambiental ecológico, ¿no? El no contaminar, el reciclar, el plantar un árbol. Y esto es una de las cosas que se está trabajando también en las universidades por indicación de la SUNEDU, por ejemplo, lo que son las proyecciones sociales, ¿no? De la universidad hacia la comunidad. Entonces, no somos islas, hay necesidades de ciertos sectores que son totalmente diferentes, simplemente hay que saber discernir, a ver, esta necesidad es real, esta no tanto, porque a veces también pasan estas cositas, ¿no? Y no todos, por lo tanto, sienten lo que yo siento, porque si no puedo convertirme yo en el tribunal. Colaboración es como consecuencia de la otra, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay personas que tienen necesidades y me pongo en acción. Y a veces en la misma familia puede costar colaborar. Hay algunos que dicen, no, yo no colaboro en cuidando a, dígame cuánto es. Y a veces lo que se necesita es más, es una presencia. Es la capacidad de coordinarse con los demás para conseguir un objetivo en común. Esto, por ejemplo, se ve mucho en provincia, cómo la comunidad colabora para hacer una carretera, un puente, para el trabajo en el campo, por ejemplo, cómo la comunidad va y apoya, ayuda. Hay mucho sentido comunitario. Acá en las ciudades es más difícil. De repente sí, hay comunidades, barrios, como quieran decirle, que se han juntado para colaborar por la seguridad, por el tema de los robos, ¿no? Entonces sus rejas, sus cámaras, sus cuidados para ellos mismos, esa es la colaboración. Los papás que pueden colaborar para una actividad, los profesores que colaboran para el aniversario de un colegio, coordinan, por ejemplo. Entonces, esa es la colaboración. De repente, en medio de la actividad, se dan cuenta que una comisión está teniendo dificultades y alguien va y dice, yo los apoyo, yo los ayudo. Eso sería un poquito correcto, ¿no? En cambio, en otros lugares, una comisión tiene problema de ellos. Es su comisión, no es mi comisión. Y lo peor de todo, alguien va a ayudar, pero ¿quién te crees? ¿Por qué los ayudas? Es problema de él. O sea, más envidiosos no pueden ser. Y sabotean al que quiere colaborar y hasta lo miran como si fuese un defecto. El querer colaborar, el ser empáticos, los miran como un problema. Entonces, no, porque a veces tenemos rencillas personales con gente. Entonces puede afectar la colaboración. El hecho de que el comité de aula colabore con el docente. No, la colaboración que tiene que existir entre los miembros de una comunidad educativa.
¿sí? Porque el objetivo es el mismo, que colaboran mutuamente. Es la capacidad, o sea, tuve una paciente peruana, hizo la universidad en China y luego trabajó en China. Luego se fue a trabajar a otro país, pasó por México y de México vino a Perú, ingresa a una gran empresa peruana, muy grande, y ¡fum! Entró en depresión. Entonces le digo, ¿qué pasó? Me dice, en otros países, en China, no me acuerdo cuál fue el otro país, México, la gente trabaja y es trabajo. Me puedo llevar mal contigo, pero no chocamos en el trabajo, no chocamos en el trabajo. ¿No? En cambio, acá en Perú, la envidia, hablan mal de ti. Entonces, como me llevo mal contigo, no te mando el informe, lo hago lento, lo hago mal, te saboteo, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá. Allá no, porque son conscientes que tienen que trabajar, que si todos trabajan bien, hay trabajo, no los votan. Que si todos trabajan bien, la empresa genera ingresos. Y eso es bueno para todos porque tienen dinero. Por eso los temas personales no se llevan al trabajo. Pero en Perú, los temas personales afectan al trabajo. Y ella, ¡fum!, entró. Dijo, eso yo no lo he vivido, por ejemplo. Es decir, colaboran con otros, colaboran con el otro, así no me caiga, ¿ah? Porque lo necesito para que el trabajo se haga bien. Y si el trabajo se hace bien, no nos despiden. O sea, lo tienen claro y saben diferenciar. Después es otra historia. No es únicamente conseguir un fin concreto, como puede ser trabajar en un grupo de trabajo para obtener el aprobado o finalizar un proyecto, sino también se colabora para poder tener una adecuada convivencia. Es como que todo el salón tiene que limpiar y limpian todos, se caigan o no se caigan bien. Cooperar para que todos sintamos bien estar juntos. No seremos amigos, pero por lo menos no seremos enemigos y se vive en un clima de respeto. Y si hay que colaborar, colaboramos, apoyamos, ayudamos. Ya está. Complicado a veces con los papás también, o conseguir que colaboren, porque a veces no quieren colaborar porque el comité está con otro nombre, esa no me cae, que por ahí, y entonces empezamos a mezclar nuestros temas psicológicos emocionales. Y por eso no colaboramos, simplemente porque el otro está, pero como es mi amiga, la del comité, entonces yo sí colaboro. Pero como no me cae la otra, no. Entonces empezamos a mezclar lo personal, lo subjetivo, lo psicológico, y perdemos de visión lo objetivo, que es la meta donde queremos llegar, que es que se cumpla esta actividad, que salga adelante esta actividad, y a veces hay que enfocarlos un poquito allí. Evidentemente acá va a favorecerse mucho el liderazgo, pero uno puede hacer esto con los estudiantes. Hay colegios que yo sé trabajan mucho la colaboración, como llaman el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, ¿no? Mucho el trabajo en grupo, para que el grupo pueda sacar adelante, lo sientan en grupo a los chicos y ahí pueden trabajar en sus mesas y que el grupo saque adelante. Entonces les enseña a colaborar con los demás. La empatía es ampliamente conocida como la capacidad para ponerse en el lugar de los demás, es decir, en los zapatos, y sincronizarse con sus emociones. Es experimentar lo que los demás están sintiendo y es claramente una capacidad muy relacionada con la inteligencia emocional de tipo interpersonal. Como les decía, esto sale un poco de la inteligencia interpersonal. A ver, hay que entender bien la empatía. Muchos papás creen que el docente tiene que ser empático, hasta allí no hay problema, pero creen que porque el docente es empático, tiene que decir sí a todo. Es que usted no es empática. Entonces, ¿qué es la empatía? Empatía es ponerse en el lugar de los demás. Empatía no es permitir, empatía no es aceptar. Hay que tener claro los términos, porque muchas veces nos quieren manipular como docentes, como psicólogos, ¿no? Profesora, tiene que ser empática. ¿Qué significa empática?
tiene que hacer esto. No, 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 es que no se puede. Entonces no está siendo empática. A ver, empática es, me pongo en tu posición, entiendo que tu hijo jaló el examen y que te sientes incómoda, un poco apenada, frustrada porque tu hijo jaló el examen, pero tiene que dar otro examen de acá a un tiempo. No es que le voy a tomar un examen especial a él por empatía, porque eso sería aceptar o permitir, y no. A eso se refiere. Ustedes pueden decir, a ver, yo entiendo que este chico quiera copiar en el examen. Lo entiendo porque no quiere jalar por X motivo, pero no se lo voy a permitir. Eso es la empatía. No se lo voy a permitir, no se lo voy a aceptar, por ejemplo. Entonces, la empatía es comprender, que es muy útil. Socialmente hablando es muy útil. ¿Quiénes no tienen empatía? Los psicópatas. Se te puedo robar y no me interesa cómo te sientas. Te puedo matar, te puedo violar y no me interesa cómo te sientas, porque justamente ellos tienen incapacidad para sentir empatía. Entonces no se ponen en la posición de la víctima, sino serían unos delincuentes súper depresivos, con un sentimiento de culpa que los estaría matando todo el día. Ellos, como muchos narcisos, tienen incapacidad para sentir empatía, porque primero yo, luego yo. Es un ejemplo. Es como un director que dice, yo digo las cosas como las pienso y si al resto le afecta, no es mi problema, claro, porque eres agresivo y no eres empático. No te das cuenta que las formas, no lo que dices, las formas que utilizas afecta al resto. Y tu falta de empatía hace que no lo veas como un problema. Ah, tiene un ejemplo de empatía. De repente un alumno dice, profesora, me afecta eso. Eso, habiendo tantos problemas en el mundo, ¿te afecta eso? Ese es un ejemplo de falta de empatía. Para él, ese es su problema. Ese es su tema. La empatía justamente nos hace entender que para él esto es lo que le afecta. A nosotros no. Pero por eso el primer paso para ser empático es saber que no somos dueños de la verdad. Es el primer paso. No tenemos la razón en todo, que los demás pueden tener otras formas de ver las cosas. Es el primer paso de la empatía. Entonces, con los adolescentes, adultos, la regla de la empatía es tratarlos como merecen ser tratados. Con los niños pequeños es tratarlos como necesitan ser tratados, por ejemplo, porque el niño tiene necesidades diferentes. Por allí, hace un par de años, se está colando una definición media rara de empatía, media rara, que es, trátalo como él se trataría y no lo trates como él no se trataría. Pero a ver, trátalo como él se trataría. O sea, si este chico es suicida, si esta chica es anoréxica, si esta chica se corta, porque por ahí va el tema, aunque parezca mentira, por eso no cualquiera está metiendo el tema. Es un sector de ciertos grupos que están metiendo esta definición de empatía y cuando quieren que un concepto socialmente sea amplio, apuntan a los colegios, apuntan a los manuales, porque es ahí donde ¡fum! Se cambia el chip. Por eso sacaron el curso de persona y familia, para reemplazar el término persona por el término ciudadano. Yo lo he escuchado ayer en el congreso de UNUGEL, que fue invitado, ¿no? Hablaban que nuestros alumnos van a ser los futuros ciudadanos, ya no personas. Porque el concepto persona involucra, eres una persona que tiene dignidad, independientemente si has nacido o vas a morir, independiente de quién eres. Pero si eres ciudadano, eso viene del concepto que el ciudadano es el que sabe comportarse en la ciudad. Y el que sabe comportarse en la ciudad es el que respeta las normas consensuadas por el poder, las normas acordadas. Y una norma acordada no significa necesariamente que sea buena, correcta y legal. Cualquier duda hablen con los nazis. Era legal matar judíos. Pero si el concepto es de persona, no los matas a los judíos, porque son personas. Por eso ese término, aunque parezca inocuo, es peligroso.
Cualquier duda, miren el gobierno de Rodríguez Zapatero en España y el curso donde todo se inicia, educación para la ciudadanía. Es el curso donde todo se inicia y de ahí al mundo, porque España es el laboratorio de pruebas. Entonces, por eso ciertas palabritas o ciertos términos pueden ser peligrosos si no se entiende bien el concepto o hacia dónde lo están dirigiendo. Lo que pasa es que al principio no nos explican hacia dónde se dirigía. Ejemplo banal, cuando aparece el término género, muchos lo entendieron como sinónimo de sexo. Género, hombre-mujer. Ahora, el cómo se entiende el género después de muchos años que nos fueron cambiando el concepto sin darnos cuenta, usando los manuales de los colegios, es otra cosa. El concepto género del 2024 no es el concepto género que nos hicieron creer en los 90. Cualquier duda, miren las Olimpiadas. Por eso hay ciertos términos que se están introduciendo y que tienen un fin político muy fuerte y de favorecer a ciertos sectores minoritarios de la ciudadanía, no a todos. Y uno de los términos que se está manipulando es justamente el de empatía. Entonces, por empatía, mamá, entiendo que quieras comer dulces, porque toda la vida te han encantado dulces, lo entiendo, pero eres diabética. No te lo permito ni te lo acepto. Entonces no eres empática. No, por empatía me pongo en tu lugar y lo entiendo, pero por eso quiero no es permitir o aceptar, porque te hago daño. Podrás decirme lo que quieras, pero ustedes mantengan la firmeza de que están haciendo lo correcto. De repente podemos tener más facilidades de empatía hacia unas personas que hacia otras. Por ejemplo, una profesora que dice no va al colegio porque su hijo se ha enfermado grave y las que son mamás pueden sentir más empatía porque se imaginan a su hijo enfermo. Ay, sí, hay que ayudar a la colega, que no sé qué cosa, hay que apoyarla, que por aquí. Eso tiene que ver con la empatía y eso es saludable y positivo. Es saludable y positivo. A eso me refiero. Por eso puede haber cierta facilidad para entender alguna situación o ser empáticos en una situación y puede haber cierta dificultad para ser empático en otra situación. Pero esto se desarrolla. El primer paso, ¿cuál es? Darnos cuenta que no somos dueños de la verdad y que lo que pensamos nosotros es la única forma de ver el mundo. No, hay muchas formas de ver el mundo. Podemos como no estar de acuerdo, pero eso es otra historia. La autogestión está muy relacionada con el autoconocimiento. Entendemos como autogestión emocional la capacidad de identificar nuestras emociones, el autoconocimiento, la conciencia de qué es lo que siento, qué me hace sentir bien, mal, y utilizarlas como impulsores para llegar a objetivos. Esto es lo que antes se llamaba gestión de emociones y es lo que antes se llamaba control emocional, por ejemplo. Es aprender a ser conscientes, conscientes qué significa darnos cuenta. Por eso cuando alguien está desmayado, se le dice está inconsciente. Cuando alguien está en coma o estado estuporoso, ¿no? Dice está inconsciente, no se da cuenta de lo que sucede alrededor. Es aprender a estar conscientes de la necesidad de demorar las recompensas para conseguir nuestras metas. Por ejemplo, nosotros no necesitamos que nos paguen todos los días por el trabajo. Podemos esperar un mes para que nos paguen. Que la recompensa podemos esperarla, por ejemplo, y desarrollar perseverancias para tolerar la frustración, ¿no? Algo nos sale, seguimos insistiendo, como de repente, como cuando estaban haciendo su tesis, ¿no? Su tesis de licenciatura o su tesis de maestría, ¿no? Hay que perseverar, seguir adelante, el asesor corrige, pero hay que seguir adelante. Un poco viene por ahí. Podemos gestionar emociones positivas, también hay que tener el control de emociones positivas. Por ejemplo, cuando hay mucha felicidad, piensen en los estudiantes adolescentes. Cuando hay mucha alegría, cuando hay mucha felicidad,
se mide menos el peligro. Por eso están todos alegres, felices, contentos, y este chico se sube al escenario, el otro se sube encima de la mesa, el otro hace una prueba media tonta, el otro se prende fuego y hacen unos retos, uno más tonto que el otro, y ¡pum! Accidentados, ¿no? Están felices en el carro riéndose y se les ocurre acelerar y rápido mientras el cerebro está más concentrado en la felicidad, menos conciencia se toma de los peligros. Por eso hasta eso hay que controlarlo, ¿no? Perú hace gol y la gente tira cosas, ¿no? Celebramos y tiramos cohetes por todos lados. Entonces, es curioso cómo la mente trabaja. Entonces, gestionar emociones positivas y emociones negativas para que no afecten, especialmente las negativas, las tristezas, las cóleras, ¿no? Los miedos, cómo lo controlo, cómo lo manejo. Por ejemplo, el hecho de que un niño se ponga súper mal en el salón, súper mal, y la profesora que tiene que mantener la calma para poder manejar bien la situación, saber controlarse, saber controlarse, que un niño le empiece a golpear a otro y hay que saber mantener la calma, no digo ser pasivos, pero saber mantener la calma para manejar la situación. Cuando en una reunión con los papás empiezan a discutirse y se va elevando el nivel de la agresividad, hay que saber mantener la calma y saber intervenir y cortar eso, por ejemplo. Entonces, cuando nos dice una noticia un estudiante muy, muy fuerte, a veces nos impacta mucho la noticia emocionalmente hablando, y lo primero que le decimos es, vete al psicólogo, y nos deshacemos del estudiante. Y el alumno nos está contando para que nosotros seamos los que intervengamos allí, no para que lo mandemos a otro. Quiere hablar con nosotros, pero nos impresionó la noticia, nos emocionó la noticia. Entonces también uno tiene que conocer para saber, oye, por aquí tengo que trabajar porque no puedo manejar esta situación. No todos, incluidos hombres y mujeres, no todos tienen la calma necesaria, no digo que no sientan nada, la calma necesaria para entrar a emergencia con sus hijos. No todos se tocan de nervios, por ejemplo. No controlan la emoción de ver la sangre, de ver cómo inyectan al otro, por ejemplo. Entonces de repente el hijo dice, ¿sabes qué? Papá, mejor entro con mamá, ¿ya? Porque tú te pones nervioso y tú me pones a mí nervioso, entonces prefiero entrar con mi mamá. Puede ser, es totalmente válido, porque a uno le puede costar mucho controlarse ante una situación o ante otra. Somos diferentes. Es aprender a ser conscientes de la necesidad de demorar las recompensas para conseguir nuestras metas. Si un estudiante no tiene esto y quiere su recompensa ya y ahorita, ver televisión, ver Netflix, jugar con la computadora, estar en redes sociales, como quiere la recompensa rápido, por ejemplo, puede dejar de estudiar y hacer tareas, porque le cuesta postergar la recompensa. No, que yo quiero jugar fulbito el día domingo, el sábado quiero salir a la fiesta, y como le cuesta postergar recompensas, no avanzó con sus trabajos y no estudió. Esto se educa, por ejemplo. ¿Cómo se educa? No darle todo ya e inmediatamente a los hijos, que aprendan a esperar, que primero terminen y luego sea la recompensa. No es que se dan inmediatamente. Entonces hay que enseñar esto, se puede hacer. Y desarrollar perseverancia para tolerar la frustración. Podemos gestionar emociones positivas y negativas. Si estamos contentos, podemos usar ese buen humor para continuar estudiando para un examen o hablar con un amigo. Aprovechamos la oportunidad. Si estamos enfadados, en vez de pagarlo con alguien cercano, podemos gestionarlo canalizando nuestra ira, yendo a correr, o si conocemos a alguien que nos puede escuchar, hablarle para poder desahogarnos de forma pacífica. Entonces, hay gente que lo maneja muy bien. Llega amargo a su casa, la persona del trabajo, y ¡pum!, se encierra en el cuarto. Y de repente dicen, oye, papá está amargo. No le digan nada. Tendrá su proceso en el cuarto, hará algo para calmarse, se baña, hace ejercicios,
descansa un rato, ve televisión, se despeja y luego sale. Ya está. Hay hijos que son así, que se amargan y ¡pum! Se encierran en su cuarto. Doctor, ¿qué hago? Déjelo. ¿Y cómo sale después? Le pregunto. Tranquilo y calmado. Déjenlo. Tiene su proceso. De repente a él no le gusta que lo invadan y que le estén hablando. Él. De repente el otro, cuando esté amargo, quiere que le pregunten qué pasó. Cada uno es diferente, ¿ah? Mira, quiero que me pregunte porque hablando, contando las cosas, me voy calmando. Cada uno es diferente. Entonces, eso es lo que hay que conocer, ¿no? Cómo uno va, cómo lo resuelve. Llego a casa, por ejemplo, estoy amargo porque en el trabajo no fueron las cosas como uno deseaba. Llega a la casa y hay gente que llega a calmarse. ¡Bum! Ya, voy a mi cuarto y me echo y me calmo. En cambio, hay otros papás que llegan a su casa a desahogarse y llegan. La comida, ya está. Mi plato, ahí está. Los cuadernos ya están hechos. La tarea ya se terminó. Está buscando por dónde pelear. Obsérvenlos. Y esto, nada hoy. Y cuando encuentran algo y ya has hecho esto, no, ¿cómo no hacer? Y por ahí botan todo, como si fuese un globo que está reventando. Entonces, oye, este papá no busca calmarse. Este papá busca explotar. Claro, y se la puede coger con cualquiera. Y puede pasar también en el trabajo. Tienen un mal día y buscan cualquier pretexto de la secretaria, de un profesor o de un alumno para que por ahí ¡fum! Desahogar todo. Entonces usted dice, oye, esta persona, su recurso no es la autogestión emocional, su recurso es explotar y busca pretextos para explotar, no para calmarse y controlarse. Entonces ya los van ubicando. Entonces, para enseñarles, oye, te voy a enseñar otro camino. La solución no es explotar con el mundo. Es, mira, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Qué se hace? Lo que te funciona, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ya va aprendiendo. Sabe que para no explotar no debe tomar café. Dice, uy, doctor, estoy mejor. ¿Cuál fue tu secreto? Dejé de tomar café. Claro, porque la cafeína te activa. ¿No? Empecé a hacer ejercicio. Entonces, por ahí boto todo y ya estoy más tranquilo, más controlado. Incluso me dicen, tengo más tolerancia en el trabajo, reniego menos en el trabajo. Claro, porque ya estás aprendiendo también a controlarte en función de lo que consumes. Estoy tomando más manzanilla. He dejado las bebidas energizantes como el Bol y el Red Bull. Claro, otros. Estoy durmiendo mejor. Claro, porque eso ayuda, en algunos, el dormir ayuda a que estén menos renegones, por ejemplo. Entonces, son formas también de autocontrol a través de lo que ingerimos. Toma de decisiones responsables. Si bien es quizás algo todavía complicado durante la infancia, ellos podrán ir tomando pequeñas decisiones que no involucren mucha responsabilidad. De repente podemos enseñarle a tomar decisiones con cierto criterio. Hijo, nos vamos a una fiesta. Acá tienes dos trajes. ¿Cuál de los dos quieres llevar? Porque esta ropa no es para fiestas, esta sí. Te le dan dos opciones, pero que ustedes ya la calcularon, ¿no? Esta o esta. Entonces ya van tomando decisiones, pero ustedes le van marcando el criterio. Esta es ropa para fiesta y combina así, no haciendo esto, pero así sí. Entonces le van marcando poquito a poco ciertos criterios, ¿no? Hay niños pequeñitos que les cuesta tomar decisiones. Los llevan a la bodega. ¿Qué quieres comprar? Y a veces les cuesta decidir. Oye, pero decide rápido. Apúrate, ¿qué quieres? Es que les puede costar tomar decisiones porque quieren muchas cosas y aún no tienen preferencias. Pues hay que respetar mucho la edad. Si bien es quizás algo todavía complicado, ¿no? En la infancia, educar en una correcta toma de decisiones puede ser un aspecto fundamental para que el niño, una vez haya alcanzado la edad adulta, se comporte de forma controlada, porque pueden decidir por emoción, por impulso, y pueden ser malas decisiones. Hay decisiones que, bueno, ya, paciencia, pero hay decisiones que son importantes y no se pueden tomar tan a la loca, comprar, vender. Hay personas que se emocionan, compran cosas, ropa, zapatos, luego llegan a su casa, ¿por qué lo compré? Vendo regalo, vendo regalo, vendo regalo. Hay gente que es muy emocional. Hay gente que por emoción deja carreras,
cambia de trabajo, deja una pareja y luego, ay, ¿qué hice? Cuando se calman y empiezan a pensar, dicen, ¿qué hice? Por eso es importante, más cuando la decisión es importante. Cambios de trabajo, contratos, compras, ventas, tener o no un hijo, o sea, eso es importante, ¿no? Pensarlo bien, porque pueden ser decisiones que la consecuencia puede ser peor si la decisión no fue bien tomada. Ay, ¿por qué renuncié? Ay, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué invertí? ¿Por qué gasté? Claro, o sea, hay gente que no se emociona y va y lo hace, por ejemplo. Entonces, hay situaciones, evidentemente, que hay que tomar decisiones rápidas, no hay duda. Piensen en los médicos de emergencia, o sea, no pueden estar dudando, ¿no? Como a veces pasa, que saben que tienen que operar a un anciano, pero no quieren operarlo porque nadie quiere cargar con el riesgo de la muerte y se le viene un problemón, y esto pasa. Y esto pasa. Y la quieren hacer larga y quieren desinflamarle la vesícula y no sé qué cosa, y que se vaya a su casa y cuando se ponga mal lo vuelven a traer a ver si lo asume otro médico. O sea, aunque parezca mentira, esto pasa. A veces se quieren deshacer de ciertos pacientes. Claro, van a una clínica, los operan en media hora, aparte porque le sacan plata, pero de paso le salvaron la vida. Entonces, eso es el otro tema. Entonces, por eso hay decisiones que tienen que tomarse bien pensadas, ¿no? Con los hijos adolescentes, si se les permite algo o no. Hay que pensarlo bien, qué involucra esto, ¿no? Es parte de la edad y es verdad, o sea, hay que pensarlo bien. A lo largo de la vida son muchas las situaciones en las que tenemos que decidir qué camino coger. Uno puede implicar más riesgos que el otro en función de qué es lo que se quiera, pero también más beneficios. Y hay que evaluar eso. Sí, hay este costo, pero mira, este beneficio es mayor. Cada uno puede tener sus beneficios emocionales, familiares, económicos, personales, laborales, ya, eso son otras cosas. Cada uno tiene sus necesidades, sus metas. Aprender a decidir correctamente en base a criterios. Entonces, eso es interesante, porque uno puede decidir en base a emociones y a veces no va bien la cosa. Es como la tarea. Antiguamente los niños por dónde empezaban a hacer la tarea, por lo que más les gustaba, dibujar o pegar, o ir a internet. Y terminaban con la tarea más aburrida o más pesada, matemática. Y posiblemente la tarea matemática es para mañana y la de dibujar es para acá 3, 4 días. Entonces, el criterio puede ser tiempo. ¿Qué es para mañana? ¿Qué es para pasado mañana? Pero esto se enseña a los estudiantes y a los hijos. Se enseña a ver qué cosas tienes que hacer, cómo se decide, qué tomar en cuenta, qué tienes que mirar, por ejemplo. Entonces, se le enseña un criterio de juicio a la hora de decidir comprar cosas. No sé, verduras, carne. ¿Cuál es el criterio para elegir si compro esta o compro el otro? Puede ser solamente precio. Otra cosa es que digan, no, este es más barato, pero es de peor calidad. Está a punto de malograrse, ya está vencido. Entonces, depende del criterio que uno quiera aplicar y o enseñar. O sea, hay un criterio para elegir un candidato en la política. Hay criterios. ¿No? Más válidos, menos válidos, y cada uno puede tener su criterio, o menos objetivos y no basados en impulsos, puede ser una buena forma de evitar disgustos en el futuro. O sea, un chico estaba medio deprimido y no se le ocurrió al chico mejor idea que escribirle a una amiga por WhatsApp, hacerle una propuesta muy subida de tono. Que la chica lo mandó al diablo y le presentó una queja por hostigamiento sexual. Entonces le digo, ¿y qué pasó? No, es que estaba mal, pero no manejaste la emoción en el momento, no manejaste el impulso en el momento, y había tomado un poco, y encima tomaste esta decisión tomado, ¿no? Entonces, te has metido en un problema. ¿Cómo? Y encima lo has mandado por WhatsApp, has dejado evidencias, ¿a cómo lo niegas? Acá está clarísimo lo que has puesto. Sí, pero yo quiero pedir perdón. Entonces, hay situaciones, hay momentos que hay que pensar muy bien y con cabeza fría qué cosa se decide y qué cosa no se decide.
Comunicación asertiva es un estilo de comunicación muy útil. Hay algunos de estos que dan para una clase sola. Por ejemplo, la asertividad puede ser una sola clase de asertividad porque es un tema muy amplio. Es un estilo de comunicación muy útil para cualquier situación, dado que es el aprender a comunicar lo que queremos decir sin tapujos, pero tampoco sin agredir a nadie. Cada persona tiene derecho a expresarse y siempre y cuando sea desde el respeto y la tolerancia. Cada uno puede hacer valer su opinión. Entonces, sin insultar, sin ofender, sin faltar el respeto, haciéndose respetar, sin ser sumiso, sin ser pasivo. A eso se le llama el estilo de comunicación asertiva. Es verdad que en ciertos momentos podemos ser más autoritarios con los alumnos, a veces hay que ser más indicativos. Podemos ser más sumisos con un directivo y más asertivo con los compañeros y con los padres de familia. O sea, pueden pasar estas combinaciones, que son tres combinaciones. Lo ideal es mantenernos en el punto medio. Relaciones personales. Las habilidades socioemocionales tienen un componente claramente relacionado con las emociones. Las habilidades las aplicamos frente a los demás, tenemos nuestras emociones que no podemos anularlas y siendo usadas con finalidad social. Vivimos en sociedad. La finalidad más útil de esta es su aplicación a la hora de relacionarse con los demás, ser empático, conciencia social. Entonces, te trato bien, manejo mis emociones para no mandarte lejos, aprender a presentarse, hablar con los demás, interactuar de forma amistosa son aspectos fundamentales si se quiere tener una relacionabilidad adaptativa. Nos adaptamos a la situación, no entramos en crisis y ser un individuo socialmente ajustado. Según una cosa es comportarse en un trabajo, otra cosa es en una reunión con amigos, otra cosa es en un matrimonio, otra cosa es en un velorio, otra cosa es en una fiesta. O sea, uno se va adaptando a los diferentes lugares donde está. Y un comportamiento puede ser adecuado en una situación, en un ambiente, más no adecuado en otro ambiente. O sea, ustedes no se van a subir en la silla a la hora del matrimonio religioso diciendo, wow, 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 así pues. Pero de repente en el momento de la fiesta, de la hora loca, se suben a la silla y la cosa va bien, ¿no? A eso se refiere un poquito. No se puede tener amigos si nuestro estilo comunicativo y relacional es pasivo-agresivo. Por lo bajo vamos dando, por lo bajo vamos molestando, por ejemplo. Y no invita a tener una buena conversación porque sabes que contigo no se puede hablar porque terminas insultando, ofendiendo, criticando. Y eso sí puede cortar la comunicación. Entonces, en las relaciones personales va a ser muy importante el lenguaje no verbal, la forma, no lo que se dice, sino la forma como se dice, porque el cerebro lo va a detectar. Y eso puede generar, oye, mejor con él no. Con él no quiero hacer equipo. Con este papá es complicado trabajar o tratar con este alumno súper terco y que falte el respeto. No. Entonces también eso puede generarse. Y para terminar esta mañana, importancia de las habilidades sociales. ¿Y por qué es importante toda esta lista que hemos hecho? En la escuela, los estudiantes observan, identifican, aprenden, experimentan y replican comportamientos de la calle, los amigos, la casa o del mismo colegio, como también de las conductas del colegio se llevan a casa. Normas sociales, actitudes, habilidades socioemocionales. Los maestros constituyen una referencia para los estudiantes en el salón de clase e influyen en su desarrollo a través de la manera en que modelan las habilidades socioemocionales. Si nosotros practicamos estas habilidades, por imitación, muchos pueden también seguirnos. Más si nos admiran, porque nos convertimos en modelos de admiración. Las chicas imitan a sus modelos que más admiran, sus bailarinas, sus artistas. Los chicos también. Fomentan la interacción maestro-estudiante y dirigen y organizan el salón de clase, entre otras prácticas, ya sea de forma intencional o no. Los docentes que son competentes socioemocionalmente suelen manejar mejor sus emociones. Hay algunos docentes que son unos gritones de primera y parecen traumaditos, incluso en la universidad. Algunos parece que les gusta que le tengan miedo. Establecer códigos de conducta, desarrollar interacciones más comprensivas y alentadoras con sus estudiantes y por ende estimular el desarrollo socioemocional de sus estudiantes.
Practicarlo nosotros nos genera muchos beneficios y también los que están a nuestro alrededor se van a sentir cómodos, bien con nosotros y pueden aprender. Y si en un lugar como el colegio se convierte tiene un clima de paz y tranquilidad y respeto, que a veces en la casa no lo tienen, también eso puede llegar a ser incluso hasta terapéutico. Acá les dejo algunas referencias bibliográficas y gracias. Más bien, en estos poquitos minutos que nos quedan, ¿tendrán alguna pregunta? El material va a ser subido al Classroom, ¿no? Para que tengan allí este PPT, les voy a subir el enlace del video, posiblemente un segundo video más y una lectura, ¿no? Si no hay más preguntas, nos estamos encontrando el siguiente sábado, el, el miércoles, ya. El miércoles, para que continúen con su diplomado a las 7 de la noche, ¿no? Cuídense, buen fin de semana. Muchas gracias.